Bien, este es el ejercicio que teníamos ayer y por lo tanto la importancia del circuito es sobre todo la sumatoria de potencia, porque nos sirve obviamente para comprobar o saber si tenemos algún error. Entonces, en los circuitos normalmente el libro recomienda y es mejor tomar una orientación base, aunque vamos a manejar de que en la orientación de las manecillas de reloj vamos a ir trabajando. O sea, vamos a ir de izquierda a derecha hasta cierto punto, ¿no? Pero ya cuando tenemos suficiente experiencia, nosotros podemos agarrar en manecillas contrarias al reloj, pero eso ya es otro nivel, ¿no? Primero, siempre vamos a ir en las manecillas de reloj, tomo ese punto de referencia, la esquina inferior izquierda, para ver que en este caso la potencia 1, que es la potencia de cada uno de los elementos del circuito, va a ser igual entonces a menos 8 voltios. En ese caso, si ven, si subo aquí, entonces hallo el negativo, que es importante eso. Y obviamente 7 amperes. Y eso me queda entonces igual a menos 56 watts. Obviamente, esto es una fuente de corriente, de cualquier fuente la potencia es negativa. Hay casos especiales, pero obviamente nominalmente vamos a tomar eso. Si es una fuente de corriente, de voltaje o fuente dependiente, la potencia tiene que ser negativa. Estamos en este elemento, siempre en la manecilla de reloj, entonces encontramos el más, entonces sería 8 voltios positivo y 2 amperios. En ese caso va a ser 16 watts. Por lo tanto, aquí hay es importante ir aclarando, esto es un elemento resistivo porque absorbe o sencillamente consume potencia. Recuerde, este genera potencia o entrega potencia. Eso ya no solo los conceptos son importantes, sino que es importante ya las consideraciones de signos y todo eso. Potencia 3 sería entonces, en este caso, vamos entrando arriba y entramos allá menos 12 voltios, entonces, y tenemos que entran 5 amperios. O sea, esto me queda 60 watts, menos 60 watts. Por lo tanto, aunque aquí está definida una fuente, aquí está definida una fuente dependiente, aquí entonces tenemos que tener otra fuente, no sé si es de corriente, no sé si es de voltaje. Nominalmente, obviamente, aquí podríamos asumir por la manera en que están las cosas que es una fuente de voltaje. Pero obviamente, mientras no esté claramente definido, no nos podemos arriesgar a mencionarlo. Vamos al siguiente elemento, entramos con más, entonces sería 20 voltios y 8 amperios. Por lo tanto, eso queda a 160 watts. Por lo tanto, es un elemento resistivo. Y la última es una potencia, tiene que ser negativo. Obviamente vamos a comprobar eso. Entramos con 20 voltios, pero es eso 0.25 B. Y en ese caso, BX, recuerde, es una fuente de corriente dependiente de voltaje. Entonces tenemos 20, esto sería a 20 multiplicado por 0.25 bueno, por, en ese caso, menos 12 voltios que es 20. En ese caso va a quedar entonces 20 por 0.25 por 2. Perdón, por 0.25 por 2. Y eso me queda a menos 60 watts.
José, dígame. Lick, ¿por qué es que lo multiplicamos por menos 12 voltios? Por menos 12 voltios, que es el voltaje de aquí. Este X que está acá. Entiendo, gracias, Lick. Bien, lo último, eso es importante, su pregunta, porque en esos tipos de siempre puede aparecer esa situación de las fuentes dependientes, que hay que ver el signo. En este caso, muchas veces normalmente es positivo, ¿no? Depende de la orientación, pero vamos tomando el valor de B. Y obviamente, volvemos a repetir, y aquí por su pregunta, y es interesante, ¿por qué tiene que ser, cómo se llama, negativo? El voltaje al que entro es B20, ¿verdad? ¿Por qué es esto? Esto tiene que ser negativo porque sencillamente si no me sale esto y hubiera puesto positivo, entonces esta sumatoria jamás me da cero, ¿sí? Esa es otra manera de comprobar lo que realmente yo estoy haciendo, ¿sí? Entonces, si sumamos, entonces sería menos 56 watts más 16 watts. Esa comprobación independiente que se pida o no, jóvenes, es necesaria en todos los sitios. Entonces, siempre es importante no solo estar consciente que la tenemos que hacer por obligación, sino que por seguridad nuestra. Vuelvo a repetir, si ustedes ven y suman, y le ponen positivo a esto, entonces eso no me da cero, ¿sí? Comprueben y van a ver que eso no me puede dar cero. Ya tengo una manera importante, varios conceptos aquí voy a meter, o voy a mencionar en este caso. Lo otro es que estos dos elementos están uno enfrente de otro, no hay ningún elemento entre ellos. Esto le llamamos un nodo, estos puntos de referencia le llamamos nodos. Pero entonces, esto decimos que están en paralelo porque, en primer lugar, tengo dos nodos en común. Toda esta línea es el mismo nodo. Esto es un alambre, pero este es el mismo punto. Este punto es el mismo de este, es el mismo todo este de aquí. Entonces, en este caso, decimos que este es un nodo. Y si dos elementos tienen en común dos nodos, decimos que están en paralelo. Y si están en paralelo, ya lo había mencionado ayer, decíamos como en nuestras casas, los tomas de corriente, la mayoría son 110 voltios, o sea, por lo tanto, están en paralelo y por lo tanto su voltaje tiene que ser igual. En estos dos tendría que ser igual. Igual, en estos dos están en paralelo, también el voltaje es igual. La única diferencia es el voltaje. Entonces, si ustedes ven, al final de cuentas tengo menos 8, menos 12, eso me da a la igualdad, la sumatoria de voltaje en las leyes de Kirchhoff tiene que ser igual a 0. Entonces tengo menos 8, menos 12, menos 20, más 20 me tiene que dar 0. En una malla cerrada, en una malla es una trayectoria cerrada, donde si empiezo en este punto, vuelvo al mismo punto, es una trayectoria cerrada. Si empiezo en este punto, vuelvo a este punto, una trayectoria cerrada. Si empiezo en este punto, vuelvo a este punto, una trayectoria cerrada. Eso es una malla. Obviamente esos conceptos ya lo vamos a ver más adelante, pero es importante ya mencionando que ya este es un principio típico que yo podría poner fácilmente en examen y pedir absolutamente todo. Obviamente podríamos a ciertas variables que tendríamos que de incógnitas para completar, pero al final se puede pedir la potencia de todos los circuitos que hagamos, se puede pedir la potencia de cada uno de los elementos y obviamente la comprobación de que esa sumatoria es igual a 0. Pregunta, joven. Bien, esta parte conceptual es muy importante. Todo lo que acabo de mencionar ahorita es muy importante. Es necesario que lo revisen, es necesario que lo vuelvan a ver porque eso es medular. Vuelvo a repetir, son cosas elementales y sencillas, conceptuales, pero cualquier cosa que no esté clara, entonces van a cometer tarde o temprano errores en todo lo que hacen. Bien, redes y circuitos, la interconexión de dos más elementos de circuito. ¿Preguntas, jóvenes, con esto? ¿Todo claro? ¿Todo claro, jóvenes? Sí, claro.
Bien. Bien, la interconexión de dos o más elementos de circuito simples forman una red eléctrica. Y si contiene al menos una trayectoria cerrada, también es un circuito eléctrico. En este caso, esta es una trayectoria cerrada, completa, por lo tanto, este es un circuito eléctrico. Más adelante también es una más. La resistencia es uno de los elementos más primordiales del circuito y de manera general en el mundo que nosotros tenemos, estas resistencias son resistencias electrónicas. Esto, si nosotros abrimos una computadora, una radiograbadora, lo que sea que hagamos que sea electrónico, entonces vamos a ver de este tipo de resistencia, algunas tal vez más pequeñas. Este es el tipo de resistencia de potencia. A nosotros nos corresponde ver más esto porque es lo que nosotros más o menos estamos viendo. Su elemento, su símbolo es esto, es como un acordeón, si podríamos decir. El símbolo es R y obviamente ahí tenemos definido un voltaje. Aquí es importante, en la resistencia no importa, en la orientación de la corriente, si nosotros orientamos la corriente hacia la derecha, el positivo está entrando a la resistencia. Si hubiéramos puesto lado corriente orientado hacia de derecha a izquierda, entonces el positivo hubiera estado ahí. Donde entramos en la resistencia, entonces el voltaje es positivo. Viendo eso, acá, entonces por eso mencioné aquí entraba aquí, la corriente entra aquí está el positivo. Aquí entra la corriente y es el positivo. Aquí decimos, este es un elemento resistivo porque su voltaje es positivo, voltaje positivo. Bien, este elemento resistivo es un alcohol y además tiene una relación corriente-voltaje o voltaje-corriente que es lineal. Ese es otro de los aspectos primordiales. Esto es uno de los aspectos más importantes. La ley de Ohm es nominalmente la tenemos que ya tener en memoria o que para utilizarla no solo la manera en que hacemos, sino sus distintos despejes. B igual a R por I. O I igual a B sobre R o R igual a B sobre I. Esas tres despejes, pero la ley de Ohm es que el voltaje es igual a R por I. Es muy importante porque todo lo que manejemos en análisis de nodos o de mallas, que más adelante vamos a ver, se refiere en general al manejo de esta ley de Ohm. ¿Dónde está la constante proporcional R? Recibe el nombre de resistencia. La unidad de resistencia es el ohm o ohmio, que corresponde a un voltio por amperio. Obviamente, al despejar la resistencia es voltio sobre voltaje sobre corriente. Voltio voltaje en voltio y corriente en amperio. Entonces, voltaje sobre amperio. Y puede abreviarse con la letra omega. Entonces, la letra omega es la referencia de los ohmios. Aquí ya tenemos las distintas referencias. Si vemos aquí, ya nominalmente, vuelvo a repetir, el positivo aquí, en este caso, la orientación la ponen, el signo así, por lo tanto es negativo en el voltaje. Resistencia, en el resistor existe una relación de linealidad entre el voltaje y la corriente. Es lineal si se cumple con el principio de superposición. La unidad, eso ya lo vemos en el capítulo 5, la unidad de resistencia es el ohm o ohmio y se abrevia con la letra omega. Entonces, el principio de una relación de linealidad. El resistor existe una relación de linealidad entre el voltaje y la corriente. Entonces, esa relación gráficamente es esto, es una red. Bien, vamos después con absorbor de potencia. Como ya vimos, la potencia es igual a B por I. Esto obviamente en base a lo que hicimos en el ejercicio y ya habíamos visto eso aquí. Potencia es igual a B por I. Si hacemos los despejes correspondientes, entonces utilizando la potencia y utilizando la ley de Ohm y su
correspondiente despeje con la corriente, entonces sustituyendo en la primera potencia igual a V por I, sustituyendo en el voltaje, entonces me queda RI cuadrado, sustituyendo en la corriente me queda V cuadrado sobre I. Estas son tres fórmulas que las tenemos que manejar. Para fines de exámenes, para fines de, ¿cómo se llama?, de estar trabajando, por favor saquen una hojita, eso yo permito que lleven todas las fórmulas para el examen. Estas fórmulas son muy importantes. El calibre del alambre, la resistencia se determina por medio de la resistividad inherente en el material y la geometría del dispositivo. La resistividad representada por el símbolo ρ es la medida de la facilidad con que los electrones, una letra también griega, viajan a través de cierto material. En razón de que es el cociente del campo eléctrico y de la densidad de corriente que fluye en el material. Las dimensiones de ρ o de la resistividad son omega por metro, aunque a menudo se emplean prefijos métricos. Todo material tiene una diferente resistividad inherente que depende de la temperatura. La resistencia es de un objeto particular se obtiene multiplicando la resistividad por la longitud de la resistencia y dividiendo entre el área de la sección transversal. En este caso es importante porque tenemos ese ρ L sobre A y obviamente estamos hablando de un cable eléctrico o de un material coaxial hasta cierto punto, y hacemos un corte en el área transversal, sacamos la resistencia, la resistividad del material que está viendo. En el caso del alambre, obviamente está hecho de cobre. Entonces, aquí es importante eso, que se tenga esa situación, el área transversal, el circuito. Ya utilizamos eso en electrónica, instalaciones eléctricas. Utilizamos ya esas medidas de manera real. Tomamos en consideración la longitud y el área transversal. Aquí esa tabla se ve algunos materiales, pero que a nosotros nos interesa el cobre, estaño blando redondo, cobre tubular blando cobre, y así distintos aspectos: aluminio, acero, y vemos la resistividad. La resistividad del cobre es mucho mejor que la demás, o es menor. Y eso es importante, eso es a 20 grados centígrados. Algunos calibres de alambre comunes y resistencia de alambre de cobre sólido. Entonces, aquí te vemos, eso ya es, lo vamos a utilizar en ¿cómo se llama?, en instalaciones eléctricas. Pero aquí es importante, del cable 18 hacia arriba se utiliza para fines electrónicos. Del cable 14 hacia abajo, aquí obviamente hay más números hacia arriba, hay más números hacia abajo, se utiliza para instalaciones eléctricas. Entonces, las secciones transversales, si bien es una sección, esto significa .08, que es un alambre muy pequeño. Si bien el número 2, el área, la sección transversal es bien grande, es un cable grueso. Pero entonces aquí vemos, entre más pequeño es el alambre, mayor resistencia tiene por cada 1000 pies a 20 grados centígrados. Y entre más grande es la sección transversal de GEA, menor resistencia tiene. Obviamente, si lo vemos, es menor o mayor resistencia al paso de los electrones o al consumo de corriente. La conductancia, el inverso de la resistencia de la conductancia, G igual a 1 sobre S, y la unidad es el 100. Obviamente, esto es importante, pero casi no lo utilizamos de manera general. De manera general, solo utilizamos algunas, esto casi no se utiliza. Hay ejercicios, pero normalmente yo me voy con la resistencia. Bien, en este ejemplo tenemos
el voltaje de la resistencia, el voltaje, una fuente de voltaje y una resistencia. Se pide entonces calcular la potencia. Entonces necesitamos dos maneras. Se puede utilizar con la fórmula directa de que la potencia es B cuadrado sobre S, 5 voltios sobre 100 ohmios nos da 0.25 watts. O se puede hallar la corriente utilizando la ley de Ohm. Entonces, en estos casos, los dos aquí están en paralelo, tienen dos puntos en común. Entonces, decimos que el voltaje de este es igual de la fuente es el voltaje de la resistencia. Teniendo eso, podemos utilizar la ley de Ohm. La corriente es el voltaje sobre la resistencia, 5 voltios sobre 100.05 amperios. Y así, allá, entonces, B por I sería 5 voltios por 0.05 amperios, 0.25 watts. Sería exactamente lo mismo. Obviamente, si ven, esto muestra de que tenemos que ir haciendo cálculos de especies de la misma forma. Pero igual, vuelvo a repetir, son operaciones aritméticas. Lo importante es la parte conceptual. El siguiente, igual, similar, tenemos la potencia y tengo la potencia del resistor y la voltaje de la fuente como que si fuera en nuestra casa. Es 110 voltios. Por lo tanto, también esa resistencia tiene 110 voltios y 50 watts. No tenemos el valor de la resistencia, no tenemos el valor de la corriente. Por lo tanto, se puede hallar eso utilizando la misma fórmula. Potencia igual a P por I y igual a potencia sobre voltios, 50 watts sobre 110.4545 amperios. Aquí es mejor manejar todas las unidades de la calculadora para no tener problemas. Y despejando la resistencia de P cuadrado sobre P, 110 al cuadrado sobre 50 nos da 242. Obviamente esto solo lo pongo de igual de muestra, al final volvemos a manejar eso y lo vuelvo a repetir. Lo mismo, lo máximo en el cálculo, ¿cómo se llama? Aritmético es elevar a lo máximo a una potencia. Eso es lo máximo que estamos utilizando, suma, resta, multiplicación y potencia. Pregunta, Juan. No, ingeniero. Bien, ahora vamos con el capítulo 3, que obviamente ya esto es, aparte de las cosas conceptuales que mencionamos ahí, esto ya es mucho más importante porque obviamente esto es lo que evaluamos básicamente para fines de examen. Capítulo 3, aparte de las cosas conceptuales ya mencionadas. Algunas cosas ya las mencioné, pero es importante. Bien, nodos, trayectorias, lazos y ramas. Entonces, dice, un punto en el cual dos o más elementos tienen una conexión común se llama nodo. O sea, este es un nodo, tiene en común estos resistores y esta fuente de corriente. Obviamente es un punto de conexión en medio. Por el ejemplo, la figura 3A representa un circuito que tiene tres nodos, 1, 2 y 3. Algunas redes se dibujan de manera que engañan a un estudiante desprevenido y cree que hay más nodos de los que en verdad existen. Esto ocurre cuando un nodo, tal como se indica en el número 1 de la figura 3.1, se encuentra con dos uniones separadas, como en este caso. En algunos casos puede presentarse de esta manera. Nominalmente nos conviene presentarlo de esta manera, ¿no? Pero eso es una cuestión visual nada más. Esto es alambre nada más. Yo lo puedo estirar, yo lo puedo, ¿cómo se llama? Modificar, pero siempre y cuando mantenga la unión ahí, es el mismo. Entonces se puede presentar de esta manera. Esto también lo puedo alargar. De hecho, que en el ejercicio anterior, en el que estábamos en la presentación, en la potencia, el ejercicio estaba abierto aquí y presentaba dos puntos de colisión que yo les dije era el mismo nodo. Otro de acuerdo, la resistencia cero es un cortocircuito. O sea, todo esto de aquí
que es alambre, si lo podríamos decir, es un cortocircuito porque es alambre. Mientras no haya elementos, entonces decimos que es un cortocircuito. Pero en general es una manera de decir que un alambre nosotros lo podemos poner como un cortocircuito. Cuando la resistencia es infinita, decimos que es un circuito abierto. Este concepto más adelante lo vamos a ir trabajando. Nodos, trayectoria, lazo y rama. Si no encontramos un nodo más de una vez, entonces el conjunto de nodos o elementos a través de los cuales pasamos se define como una trayectoria. Si el nodo en el cual empezamos es el mismo con el que finalizamos, entonces la trayectoria es por definición una trayectoria cerrada o un lazo. Lo vuelvo a repetir, empiezo aquí y vuelvo ahí, este sería un lazo. Otro término cuyo uso probará su conveniencia es el de rama, en la cual definimos como una trayectoria única en una red, compuesta por un elemento simple y el nodo en cada extremo. Entonces volvemos a repetir, esta es una rama, dos nodos, uno al inicio y otro al final, y un elemento existivo. Esta es una rama. Entre este nodo y este otro nodo, otra rama. Entre este nodo y el de arriba, otra rama, entre este nodo y otro, otra rama, y entre otro, y entre la fuente de corriente, otra rama. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5 ramas. Que es importante porque nosotros al final vamos a definir. Un nodo es un punto en el circuito donde se conecta uno o más elementos. Este elemento se conecta con este elemento, igual va a repetir, si tienen dos nodos en común, entonces decimos que están en paralelo. Aquí es importante mencionar esto porque si ven, estos tres tienen el nodo 1 y el nodo 2 en común, por lo tanto son estrictamente en paralelo. Ahora, entre el nodo 1 y el 3, solo entre el 3 y este otro de acá, estos dos elementos están en serie porque solamente tienen un nodo en común. Le decimos que estas dos resistencias están en serie. Tiene que ser estrictamente así y si sale de otra manera, no están en serie ni en paralelo. Cualquier punto colocado en el recuadro azul es el mismo nodo A o cualquier colocado en el recuadro rojo es el mismo nodo B. Eso es importante, como hay dos nodos en común, entonces estos dos elementos están en paralelo. ¿Cuántos nodos tienen? Te volvemos a repetir, todo este recuadro de acá es un nodo, este recuadro acá otro nodo y este recuadro de acá es otro nodo. Son tres nodos. Entonces tenemos todos estos puntos azules es el mismo nodo, todos estos puntos rojos es el mismo nodo, todos estos puntos verdes es el mismo nodo. Lo podemos ver a como nosotros queremos, a conveniencia o como que, o porque me pega la santa gana, yo puedo estirar este alambre para acá y no hay ningún problema. Yo podría hacer esto de aquí, así, y siempre cuando ponga ahí, digamos, para decir algo, entonces eso sería también el mismo. Con eso porque eso significa que mientras la trayectoria lo puede estirar, encoger, tirar, pero siempre y cuando mantenga la misma punto de conexión es el mismo. Malla o lazo en una trayectoria cerrada que no pasa dos veces por el mismo punto, vuelvo a repetir, yo escojo siempre la esquina inferior izquierda y vuelvo al mismo punto de una trayectoria cerrada, al final es una malla. ¿Cuántas mallas tiene el circuito? Entonces tenemos, hago esquina inferior izquierda, doy toda la vuelta en la trayectoria y vuelvo a mi punto una malla. Esquina inferior izquierda, doy toda la vuelta por ahí y vuelvo al mismo punto, tengo una segunda malla. Pero también puedo hacer una esquina inferior izquierda, puedo dar la vuelta de manera externa y tengo otra malla. Por lo tanto, definimos que se tienen tres mallas. La roja,
la azul y la verde. Esa nominalmente casi no utilizamos la malla externa, pero a veces son una herramienta interesante. Bien, ¿cuántos nodos tiene? 1, 2 y 3. ¿Cuántas mallas? 6. 6. Vamos a probar eso. Entonces, primero, esquina inferior izquierda aquí, una malla. Y ahí, ese mismo punto, paso por la otra resistencia, 2 mallas. La externa, 3 mallas. 4 mallas. 5 mallas y 6 mallas. Pregunta, Juan. ¿Preguntas? ¿Todo claro, jóvenes? Bien, esta es una de las cosas conceptuales más importantes para ver qué análisis. Si me pregunta cómo hago o resuelvo este circuito, solo hay dos consideraciones, nodos o mallas. Yo lo puedo resolver por nodos o mallas. Entonces me doy a las distintas ecuaciones. ¿Cuántas ecuaciones, cuántas mallas voy a tener? Implica que hasta cierto punto me da la cantidad de ecuaciones. Entonces tengo 6 mallas y 3 nodos. Obviamente, por más facilidad, si tengo 6 mallas, entonces significa que tengo 6 ecuaciones y aquí tengo 3 mallas, 3 nodos, perdón, y por lo tanto me voy por el análisis de nodos. Tengo menos situaciones de análisis. Las leyes de Kirchhoff, obviamente, aparte de la ley de Ohm y la potencia, una de las cosas primordiales del circuito, conceptualmente lo más importante es las leyes de Kirchhoff y en este caso la ley de corriente. La suma algebraica de todas las corrientes que entran a cualquier nodo es cero. Esta ley representa un enunciado matemático que representa el hecho de que la carga no se acumule en un nodo. Un nodo no es un elemento de circuito y ciertamente no puede almacenar, destruir o generar carga. En consecuencia, las corrientes tienen que sumar cero. Esta es la parte medular de él. De las leyes, en este caso, se pueden manejar de tres maneras. Que las corrientes que entran son positivas y las que salen negativas. Entra IA y B y salen IC y D. Positivas las que entran, negativas las que salen. El libro toma la conversión siguiente, que las corrientes que entran al nodo son negativas y las que salen positivas. Entra en A y B negativa y sale IC y D. Esta es la conversión que utiliza el libro de manera general y la tomo como referencia para tenerlo. O se puede hacer que la sumatoria de corrientes que entran es igual a la sumatoria de corrientes que salen. Si ustedes ven, si despejo esto hacia la izquierda, si despejo esto a la derecha. O sencillamente, como decía el primer iniciado, la sumatoria de corrientes es igual a 0. Esos son todos los leyes de corriente de Kirchhoff. Bien, nos vemos mañana. Voy a volver a entrar para volver a pasar lista. Y esto es importante, esta ley de Ohm, porque nosotros vamos a trabajar con esto. Y aquí otra de las partes importantes, cuando hablamos de la sumatoria de corrientes, si ustedes ven, la ley de Ohm dice que entonces la corriente es igual al voltaje por la entre la resistencia. Entonces, cuando analicemos la ley de corriente de Kirchhoff, realmente vamos a trabajar con los voltajes, pero son voltajes de nodo, que es muy importante eso.